Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy tenemos una sesión muy especial porque nos da gusto darle la bienvenida a la doctora Evelia Trejo. Ella es una distinguida catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, también de la máxima casa de estudios, y es una especialista en teoría de la historia. Inclusive obtuvo el premio de nuestro maestro Edmundo Gorman, y también especialista en la historiografía. En especial ha tenido varios textos. Yo diría que es la especialista en Lorenzo de Zavala, que es el personaje que vamos a ver hoy, un personaje controvertido por haber sido vicepresidente de Texas y también pues constituyente muy importante en la primera constitución de la etapa independiente de México, la Constitución Federal. Bienvenida a la doctora Evelia Trejo. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar una vez más frente al público del INERM, de este instituto muy querido, de un personaje que para mí es también muy querido. Me anticipo a una posible decepción. Estoy viendo que son los diputados constituyentes de 1823-1824 el tema central de este ciclo, y yo me voy a referir a Lorenzo de Zavala, pero quizá me va a faltar tiempo para hacer las referencias que quisiera a el periodo de 1823-24. Voy a ir, digamos que explicando por qué. El texto que preparé y que voy a ir a medias leyendo y comentando, porque esta vez sí quise preparar un guión. Me di cuenta de que en otra ocasión, como voy a comenzar a decir ahora mismo, pues no traía un guión porque acababa de dar una conferencia sobre este mismo tema y no quería repetirla tal cual. Pero antes que ninguna otra cosa, quiero decirles que sí, le di un título a este texto que es Lorenzo de Zavala en el ámbito de las constituciones. Y utilicé un epígrafe porque me gusta abrir, digamos que, mis textos con alguna idea que me parece que encierra o que dice por lo menos, o que por lo menos inquieta respecto a lo que yo quisiera transmitir. Una idea breve del escritor Michael o Michel, no sé si es Michael Ignatieff, sobre la vida de Isaiah Berlin, un pensador del siglo XX. Es una idea que, aunque es sobre un pensador del siglo XX, creo que acomoda bien para pensar en este hombre del siglo XIX que fue Lorenzo de Zavala. Dice Ignatieff: Washington, y se refiere a la ciudad, le enseñó, se refiere a Berlín, que incluso las grandes figuras políticas raramente entendían la historia que querían acoplar a sus propios designios, y que la política siempre tenía un potencial de tragedia, porque las fuerzas que se proponía dominar no estaban nunca plenamente al alcance humano. Esa es la frase con la que Ignatieff se refiere a lo que Berlín observaba del mundo en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un viaje, son frases que a mí me llaman la atención porque pueden ser transportables a otros momentos en que algunos hombres, algunas figuras políticas quieren entender la historia, quieren también encontrar alguna forma de dominar los cauces de la historia, y uno de estos hombres fue Lorenzo de Zavala. Voy a referirme entonces a algunas de las cuestiones más importantes de su vida, pero sobre todo a las que lo relacionan con el ámbito de las constituciones. Dice mi texto lo siguiente: una presentación sobre Lorenzo de Zavala nunca será suficiente para apreciar las posibilidades que este personaje ofrece de conocer no solamente a un actor imprescindible de la historia de México en los primeros años de la vida independiente, sino para aquilatar los muchos planos que abre su biografía
para la comprensión de aspectos de la historia del país antes y después de los episodios del movimiento en el que se originó propiamente la existencia de la República. Todos sabemos de la lenta configuración de su fisonomía, de la fisonomía de la República como tal, y de la experiencia novedosa que enfrentó cuando hubo necesidad de definir la forma de gobierno que, pese a todas las vicisitudes, prevalecería hasta nuestros días. Esto es la de una república representativa y federal. En estos cauces inscribimos a Lorenzo de Zabala. Pues bien, recorrer la trayectoria de Lorenzo de Zabala supone un interesante viaje por los últimos años del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, con lo cual es evidente que asistimos a esos tiempos de tránsito de siglo en los que se acusan los señalamientos sobre lo que debe quedar atrás y sobre lo que se abriga como expectativa para el futuro. Casi siempre los cambios de siglo ofrecen ese espectáculo. Hay que dejar atrás algunas cosas y abrir la puerta a otras. Hace casi 25 años emprendí ese recorrido, el de la vida de Zabala. En distintos momentos, además de los años en que me dediqué intensivamente a conocerlo, he podido volver sobre los episodios más significativos de una existencia de la que mucho es lo que se puede aprender. En este mismo espacio, tuve oportunidad de presentarlo como un personaje del siglo XIX. La invitación anterior era simplemente eso, Zabala como un personaje del siglo XIX, en un ciclo que tuvo ese título, Personajes del siglo XIX. Entonces, bueno, ahí yo digamos que me sentía a gusto porque no hay más vueltas que darle. Zabala es un personaje del siglo XIX. Quedé en deuda con las autoridades del instituto que amablemente me invitaron a participar primero en la conferencia y después en la publicación de los trabajos. ¿Por qué digo que quedé en deuda? Porque había dictado ya una conferencia, como acabo de decir hace un momento, sobre el particular en la Academia Mexicana de la Historia, y el temor a repetirme, aunado a la falta de tiempo que suele ser la nota de nuestros días, me impidió cumplir debidamente con la encomienda de escribir el texto que había, digamos, bueno, sobre el cual había hablado aquí. No había hablado sino, digamos que de memoria del texto, y me di tantas licencias que después, cuando me lo pasaron ya transcrito, no entendía yo nada y dije, hay que volverlo a escribir, y ya nunca tuve el tiempo. Es pues esta ocasión, la de ahora, la que encuentro propicia para hacer frente a la honrosa distinción que supone que me inviten a comunicar frente al público del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México mis consideraciones sobre este autor, y aprovechar la ocasión también con la finalidad de destacar dentro de esa vida de novela que fue la de Lorenzo de Zabala, porque créanme que fue una vida de novela, los rasgos que lo ubican como uno de los más entusiastas defensores de la Constitución. Es en realidad, digamos que ahora por eso voy a espigar dentro de las notas de la vida de Zabala aquello que hace sentido en el marco del tema de las constituciones. Si nos preguntamos de cuál de las constituciones, bueno, yo podría haberme respondido, pues dicen que de la que se fraguó en 23 y 24, pero me fui más atrás y voy a explicar por qué. Repito, si nos preguntamos de cuál de las constituciones, habrá que responder en primer término que se trata de aquellas en las que creyeron los hombres que comenzaron a difundir enérgicamente la idea de situarla como el modelo idóneo para hacer de la vida pública, de la vida política, una vida acorde con los tiempos modernos. Es decir, con los que se esperaban tras los años en los que la Revolución Francesa había puesto de manifiesto el deseo de cambiar los modelos monárquicos de manera más definitiva. Acotar el poder del rey no era algo totalmente nuevo. La palabra de todos los que querían tener derecho a participar en los asuntos del gobierno buscaba una expresión convincente, la de la ley que por escrito hiciera saber a los ciudadanos de las naciones cuáles y cuántos eran sus derechos, y a los gobernantes cuáles sus obligaciones. Ejercer los derechos conforme a los dictados de la ley, sin someterse a los que provinieran del monarca y su círculo inmediato, suponía un paso significativo en la búsqueda de ese bienestar social que se consideraba parte ineludible del progreso al que se aspiraba. Eran tiempos en que la palabra progreso ya empezaba a girar en las voces de los pensadores de la Ilustración. Era, digamos que algo común referirse a un futuro que podía ser más y más promisorio en la medida en que los hombres, utilizando la razón, utilizando, digamos que esa capacidad que los distinguía de cualquier otro ser, pudieran, digamos que poner las bases de su organización y de su vida.
No en vano la obra clásica del Marqués de Condorcet, el bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, colocaba la formulación de las leyes en Francia como una de las etapas más avanzadas de la humanidad. En ese bosquejo de los progresos del espíritu humano, Condorcet puntualizaba cuánto y cuán importante era que los hombres se dieran leyes para la convivencia. Antes de entrar en materia, quiero subrayar que me propuse conocer a Zavala, para que ustedes vean desde qué ángulo estoy hablando, cuando opté por revisar con obsesión analítica su ensayo histórico de las revoluciones de México 1808-1830, la más ambiciosa de sus obras escritas. Y miren que Zavala escribió con singular entusiasmo, son varios los tomos de sus obras publicadas. En ella, en el ensayo, en esta obra, se puede apreciar el interés y la capacidad de corte sociológico que desarrolló Zavala para ver el México de su tiempo y decir algo significativo acerca de él. En muchos sentidos, y no soy, digamos que desde luego la primera que lo dice, hay un artículo escrito sobre el particular, cuando uno piensa en Zavala y en su tiempo, aparece también la imagen de Alexis de Tocqueville. O sea, estos personajes que con un cierto acento, antes de que se hablara de la sociología, pensaban como sociólogos y trataban de encontrar las leyes por las que se regía esa organización de los hombres. Ese interés entonces de observar el desarrollo de México y decir algo significativo acerca de él es algo que distingue a Lorenzo de Zavala. Dirigí mi mirada a esa obra en particular, consciente de que se trata de uno de los cuatro más importantes autores que narraron ese periodo de la historia de México al que él llamó precisamente el periodo de las revoluciones de México. Zavala, José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante y más tardíamente Lucas Alamán forman indiscutiblemente un cuarteto único para adentrarnos en ese tiempo de México. Cuando me planteé la necesidad de estudiar su obra, tenía la idea de que no quería presentar su vida, porque había sido y sigue siendo un personaje bastante atendido. O sea, son muchos los textos que hay sobre Lorenzo de Zavala y desde de muy distintos tiempos. Obviamente que los del siglo XIX lo tomaron en cuenta en sus relatos, pero después se fueron configurando ya textos sobre la propia vida de Zavala desde Justo Sierra en adelante, por lo menos. Contemplé entonces la posibilidad de hacer una breve semblanza antes de proceder a la presentación del ejercicio analítico que yo quería hacer de la obra de Zavala. O sea, yo quería examinar con las bases que tengo en mis estudios de la historiografía, quería examinar esa obra en la que Zavala contaba la historia de México y dije, bueno, antes de eso me voy a hacer una idea somera de su vida para poder, digamos que, tenerlo presente, saber con quién estoy dialogando. Lo que imaginaba como unas cuantas páginas se convirtió en una parte sustancial dentro de mi propio trabajo. Mucho menos breve de lo que creí al comenzar, digamos que se fue enriqueciendo con el diálogo, digamos que constante de las otras obras que ya me habían contado, partes partes importantes de la vida de Zavala. Así, bajo el título de Estampas de la vida de Zavala, reuní noticias de lo que juzgué más interesante para entenderlo. Con esto quiero decir que logré construir a partir de 3 escenarios una biografía de Lorenzo de Zavala. O sea, logré hacer, digamos que una historia de don Lorenzo de Zavala desde que nació hasta que se murió. O sea, eso es una biografía. O sea, hice una vida de Zavala un poco construida con un poco de capricho. Ahorita también voy a explicar por qué. Sin seguir un estricto orden cronológico de su vida, establecí una secuencia entre 3 experiencias de Zavala. La que vivió en Yucatán, la península en donde nació, la que tuvo en el centro de México, o sea, la experiencia que tuvo cuando vivió en la Ciudad de México y en lo que se denominó el Estado de México después, y del que fue gobernador, y la otra parte del escenario, la tercera, es la experiencia que le dejaron sus viajes más allá del territorio nacional, sus estancias fuera de México, su viaje por los Estados Unidos y su experiencia en Europa. Desde ese panorama construido, ese es del que he partido para destacar lo que ahora me interesa decirles a todos ustedes. Digamos que en este es el libro
resultado de aquella investigación sobre la obra de Zavala. Y aquí está, digamos que en la primera parte, esas estampas de su vida a las que me estoy refiriendo, o sea, esa biografía que tuve que hacerme para poder tener presente a Lorenzo de Zavala. Como ahora tendré que omitir muchos de los episodios que, insisto, son como de película. Yo insisto en que alguien un día va a hacer una película de Lorenzo de Zavala y que va a ser una película divertida y que, bueno, si está en unas buenas manos, una película que hará gozar y que también hará enojar a muchos de los que la contemplen. Pero ahora he omitido muchas de las partes de la vida de Zavala porque insisto en que me quiero centrar en aquellas cuestiones que pueden tener relación con el ciclo al que ustedes están asistiendo. Pues bien, el primer tramo en el que este ilustre personaje comienza a proyectar su capacidad de vincularse a esa modernidad advertida y anhelada por el pensamiento occidental a lo largo del siglo XVIII es el de la etapa en la que sus estudios en Mérida le llevan a reparar en los autores que han recogido ya algunas de las semillas de una tradición que habrá de fructificar cuando el ambiente le sea propicio. ¿A qué me refiero? Me refiero al tiempo en el que Zavala, dentro del Seminario Conciliar de Mérida, se hizo notar por su aprovechamiento de los cursos que impartía un profesor célebre, Pablo Moreno, le puse Pedro aquí, es que Pedro y Pablo a veces se me confunden, pero bueno, es Pablo Moreno. Pablo Moreno, que vivió de 1773 a 1833, difundiendo las doctrinas del racionalismo francés. Ahí es donde están, digamos, que entran en contacto estos, digamos, intereses de Zavala con los conocimientos de esa ilustración de la que he hablado al principio, que va conduciendo cada vez más a la idea de las formas de participación en la vida política. Venía aquí incluso de más atrás ese sentimiento, digamos que de apertura que vamos a ver en la vida de Zavala. La prédica de Francisco Javier Alegre en el Espacio de Mérida, este jesuita, en sus clases de Derecho Canónico había diseminado también en Mérida, al promediar el siglo, mucho antes de esta experiencia de Zavala, ideas de soberanía popular y de pacto social. O sea, no eran ideas totalmente nuevas, eran ideas que se reciclaban y que en ciertos momentos cobraban una importancia mucho mayor. Desde luego que entre esas ideas del pacto social y todos los pensadores, lo que habían aportado los pensadores de la Ilustración, ya teníamos como un buen conjunto para que estas ideas fructificaran. Era pues en ese clima antiabsolutista provechoso para los cambios que iban a sobrevenir en la monarquía española en el que se fue forjando el pensamiento de Lorenzo de Zavala. El joven Lorenzo, que había nacido en Tecoj en 1788, no sé cómo se pronuncia Tecoj, pero algo así, ¿sí? ¿No? Tecoj. En 1788 supo reunir las enseñanzas de sus maestros con la que es él mismo, como un lector ávido, pudo procurarse de textos supuestamente prohibidos, pero que circulaban. Circulaban y respondían además a la necesidad de comprender el mundo bajo los auspicios de la llamada filosofía moderna. Es allí en donde está, digamos que formándose el pensamiento de este jovencito estudioso, inquieto, controvertido, rebelde. Le podríamos poner muchísimos de estos adjetivos para poder, digamos que, imaginarlo más allá de ese grabado que hay, en el que aparece como si fuera sumamente serio. Bueno, justo cierra en las noticias sobre la vida pública de Lorenzo de Zavala, proporciona datos interesantes que el propio Zavala también consigna sobre los libros prohibidos que llegaron a sus manos y sobre las noticias de otros y de distintas doctrinas que le sirvieron para ir formando esa personalidad inconforme que siempre lo caracterizó. O sea, Zavala es un inconforme. Yo creo que nunca se durmió tranquilo. O sea, yo siempre que lo imagino pienso que se iba con una mente bulliciosa a manifestar, no sé de qué manera, su inconformidad con el mundo. Inquieto, pues, como era, sin los recursos necesarios para continuar una carrera como la que hubiera podido seguir por sus alcances en el estudio, porque realmente, digamos que cabeza sí tenía, pero los medios económicos faltaban, o sea, no tenía una posición tan desahogada como algunos de sus compañeros, y entonces, y además en otros sentidos también era inquieto. No sé si esta era la norma, porque no conozco
las estadísticas de a qué edad se matrimoniaban los sujetos en ese entonces. Me tendría que asomar, pero a los 19 años él estaba casado y entonces, bueno, pues tenía que mantener familia y no tenía la posición, por ejemplo, de su compañero, del hijo de don Matías Quintana Roo, para seguir los estudios de Derecho, como quizá le hubiera tocado hacerlo. Digamos que en estas situaciones, un joven ya casado, buen lector, animado a seguir los principios de la filosofía moderna, es este sujeto entonces el que está allí pendiente de lo que ocurre cuando se dan los episodios de 1808 que van a exigir actitudes y tomas de posición que Zavala va a ir definiendo, ¿sí? O sea, los episodios de 1808 en España y en la Nueva España van a ir, digamos que, requiriendo respuestas, van a ir demandando una actitud frente a lo que ocurre. Y aunque no es el caso en esta conversación entrar en los detalles, además son complejos, todo lo que tiene que ver con la administración y los marcos jurídicos, me lo perdonan, o sea, ustedes van, lo buscan y lo leen en otra parte, porque digan, pero lo que sí puedo decirles es que las condiciones de la Capitanía General de Yucatán respecto al Virreinato de la Nueva España tenían ciertas peculiaridades y además la distancia hacia lo suyo. Entonces, los yucatecos en este momento, aunque hay muchísimas páginas que nos ayudan a recrear ese mundo, hay algunas que también nos indican cuán importante es hacernos la idea de lo alejados que estaban de lo que se estaba viviendo en el centro, digamos que en las partes más, digamos, del centro de la Nueva España. Los intereses económicos de muchos de los yucatecos, digamos que hacían que fuera proclive ese espacio a una cierta idea más pacífica de las cosas, a resolverlas por otras vías que no fueran necesariamente las de la lucha armada. Estas condiciones, digamos que en Yucatán hay que pues tomarlas en cuenta para también imaginar lo que fue marcando los derroteros de Lorenzo de Zavala. Lo que surgió como un asunto de mucha importancia es lo que en unas breves líneas, en un texto que acabo de consultar, porque vienen brevemente, digamos que señalados estos consecuencias directas de la introducción del régimen liberal con la Constitución de Cádiz en 1812, bueno, tienen la consecuencia directa de la formación de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, digamos, constitucionales en las distintas provincias. Y digamos que son esas condiciones muy precisas las que van, digamos, arropando esta función que va a empezar a tener Lorenzo de Zavala en la vida pública, ¿sí? O sea, Zavala viene ya mentalmente muy bien dotado para tener una respuesta ante la ocupación de los franceses de España, pero también viene muy bien equipado mentalmente para responder a todo lo que se derive de una constitución en España. La Constitución de 12 está, digamos que, abriendo puertas por las que Zavala quiere pasar, o sea, quiere entrar por allí y quiere ofrecer algo a partir de eso. Desde 1812, su participación en las actividades del Ayuntamiento de Mérida deja ver que se trata, pues, de un sujeto preparado y dispuesto a defender sus ideas y sus intereses precisamente en ese ámbito que le resulta a todas luces propicio. Pertenecía además Zavala a un grupo, los de los sanjuanistas, del que se han escrito también muchísimas páginas, hay muchas páginas sobre los sanjuanistas, que fueron quienes los integraban, qué tipo de personas había en este grupo, un poco tertulia, un poco grupo de estudio, se llaman sanjuanistas porque se reunían en una ermita, en la ermita de San Juan, y ahí acudían gentes de iglesia, porque además sabemos cuánta gente de iglesia era también inquieta, lectora de lecturas prohibidas, y digamos que propiciaba esos marcos de discusión en los que Zavala entra. Se supone que un tío suyo lo anima a entrar a ese grupo, un tío que pertenecía también al sacerdocio, pero que, digamos, que participaba de estas inquietudes. Los sanjuanistas van entonces a ser, digamos, que de los mejores receptores de estas ideas y también de los promotores de que hay algo que hacer frente a la apertura constitucional. Entre los sanjuanistas hay, desde luego, grupos de distintos sectores, pero esta animación con la que se discuten y se toman posiciones
también va a permitir que sea en el seno de esos grupos en donde se manifiesten los intereses distintos, las oposiciones incluso. Los sectores, cada uno tiene que, digamos que, buscar su acomodo dentro de estos espacios que se están abriendo. Al paso del tiempo, lo que quiero decir es que al paso del tiempo, este grupo de sanjuanistas no es que vaya todo conducido por el mismo camino, sino que ahí, en el seno de los grupos de sanjuanistas, se va a reproducir lo que se pasa en todas partes cuando se abre la compuerta. O sea, los intereses de los distintos grupos se oponen y, bueno, enriquecen esta vida política, esta vida pública que está ocurriendo. Sin embargo, el nexo con las ideas liberales es una nota que domina. O sea, las ideas liberales son bien recibidas. ¿Qué tanto? ¿Qué tan liberales? ¿Hasta dónde? Bueno, eso es lo que va a definir cada uno de los sectores. Una de las propuestas teóricas para pensar en ese mundo del siglo XIX que nos permite identificar con los nombres de liberal, conservador o radical o anarquista lo que va ocurriendo a lo largo de todo el siglo XIX, es muy interesante cómo se apropia de la idea de que estas ideologías todas tienen que ver con cómo se posicionan los grupos frente al cambio, ¿sí? Todos saben que el mundo cambia, pero todos esperan del cambio o algo muy acelerado, o algo muy enérgico o algo muy pausado, ¿sí? Entonces, por eso las diferencias, los nombres de liberal, conservador, etcétera, nos pueden servir para identificar qué tan rápido o qué tan lento se quiere vivir el cambio. Y en esos espacios, digamos que de la provincia, en Yucatán, se van a dar también esas manifestaciones de los que quieren un cambio más acelerado, los que quieren cambios pues que sean más reveladores de que las cosas tienen que ir por otro camino, y los que van despacio. Es allí en donde empieza a darse la simpatía por lo que llamamos constitucionalismo. O sea, el constitucionalismo se abraza como una idea a la que se le deposita, en la que se deposita mucha confianza, o sea, mucha fe de que por allí se pueden conseguir muchas cosas. Tienen los yucatecos de la península, los de Mérida en particular, un arma que va a ser un arma valiosísima en todo este tránsito hacia la vida independiente, que es la prensa. O sea, la fecha en la que llega la prensa a Mérida es también pues una fecha ideal, inclusive por eso llega, porque la están esperando, porque la quieren, para expresar lo que piensan. O sea, es la manera de hacer público el debate. O sea, no es solamente el espacio de los sanjuanistas, sino es el espacio de la prensa. Y entonces la prensa llega en 1813 y a partir de ese momento son muchos los periódicos, bueno, no quiero decir muchos, muchísimos, pero digamos son varios los nombres de los periódicos en los que van a aparecer todas estas ideas que señalamos que tienen sentido para los constitucionalistas, como les podríamos decir ahora mismo. Y entonces, bueno, títulos como El Misceláneo, El Aristarco Universal, El Filósofo, El Redactor Meridano, son algunos de esos periódicos en los que aparecen, ya sea con seudónimo, ya sea con las iniciales o bien con el nombre, los primeros productos en los que Zavala hace público su pensamiento. Se dice también que circulaba manuscritos entre sus correligionarios de los grupos de sanjuanistas, pero el asunto es que cuando está la imprenta, Zavala tiene también la imprenta al servicio de esta determinación de hacer públicas las ideas. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, y aquí debo decir que yo he enriquecido mi trabajo de las estampas, que aquí, bueno, abrevé de muchas fuentes, ya lo dije, muchas plumas se han dedicado a la vida de Zavala, pero después de este libro, que además fue publicado en 2001, pues ya han pasado 15 años. Y hay muchas cosas nuevas, muchas cosas más, se ha abundado en temas, y hace ya también algunos años, hace como 6 años, tuve la oportunidad de conocer la tesis de una tesis de maestría de una joven que hizo, no sé si ella es yucateca, la verdad es que nunca le pregunté porque nunca la conocí más que a distancia, pero su trabajo
puntualiza muchas de las cuestiones que ocurrieron precisamente en la península. Se trata de la vida de los primeros años de Zavala en Yucatán. No tengo la certeza, me gustaría que así fuera, de que haya publicado el trabajo. Ojalá que sí, porque es realmente muy rico. Y de algunas de los capítulos de la tesis de esta joven que se llama Marcela González Calderón, es de donde, digamos que esta vez recuperé, aunque ya tenía varias páginas, tanto aquí como en un artículo que dediqué a la prensa en Zavala, pero rescato algunas de las cuestiones que hizo pública Zavala. Por ejemplo, se podía percibir ya allí cuánto había aprovechado las lecciones del barón de Montesquieu respecto a la división de poderes, la importancia que tenía que el gobierno distinguiera las funciones del gobierno, ¿sí? Que el poder legislativo no se confundiera con el judicial ni con el ejecutivo. O sea, tenía este ánimo de detectar en dónde estaban las fallas del gobierno y por qué había que puntualizar esas cosas. También estaba en las páginas de la prensa sus convicciones acerca del deleite que le producía leer los textos prohibidos de Voltaire y de Rousseau. O sea, sabía y un poco ironizaba sobre que estaban prohibidos, pero ¿y qué? Yo los leo y me deleito leyéndolos. O sea, se sabía entonces de dónde bebía estas ideas que lo llevaban a cuestionar lo que le parecía que estaba mal y que tenía que ser dejado totalmente atrás. Había también manera de apreciar en la prensa de Yucatán, en la prensa a la que concurría pues muchas de las voces de los que estaban cerca de Zavala y Zavala mismo, el reconocimiento que hacían de los rebeldes en España, pero no necesariamente de los insurgentes en México, perdón, en la Nueva España. Los insurgentes de la Nueva España eran vistos todavía con reserva, era más importante, digamos, que llamar la atención sobre los rebeldes en España que estaban en contra de la ocupación de los franceses, pero también a favor de la constitución de tintes liberales. Sí, eso era lo que querían, digamos que, aprovechar de esos momentos. Fidelidad al monarca, sí, pero respeto a la Constitución de 12. Era lo que empezaban a proclamar en ese año de 13, antes de que el rey decidiera desconocer la Constitución. Sí, o sea, en ese primer momento en que hay prensa, en que están deseosos de conocer lo que puede significar una Constitución de tintes liberales, pues se pronuncian en ese sentido. Zavala, digamos que no solamente consumía lecturas que le interesaban y lo proclamaba en donde podía, en la prensa, sino que pensaba que era toda una misión. O sea, Zavala desde entonces hablaba de lo que consideraba que era la opinión pública, y sobre la opinión pública se va a manifestar en muchas ocasiones. Él consideraba, como lo habían considerado los ilustrados, que había que formar opinión. Claro, los encargados de formarla eran ellos, ¿no? O sea, no era recoger cualquier opinión de cualquier lado de la calle, sino saber formar opinión, saber orientar para la vida ciudadana y saber orientarla a partir de los conocimientos que ellos tenían acerca de una filosofía moderna, ¿sí? O sea, eran ellos, digamos que es ahí en donde encontramos siempre la contradicción. Sí, hay que tomar en cuenta amplios sectores de la población, pero somos nosotros los que tenemos que decirles por dónde, ¿no? O sea, no podemos sino reconocer que somos unos cuantos los que entendemos de qué se trata esto. Y Zavala pues compartía esta posición. Había que orientar entonces la opinión pública. Se ha repetido, yo lo tengo aquí, Marcela lo tiene en su texto, en todas partes puede recuperarse, lo que entendía en aquel momento Zavala como opinión pública, y él decía que era la coincidencia de las opiniones particulares en una verdad de la que todos están convencidos. Sí, la coincidencia de las opiniones particulares en una verdad de la que todos están convencidos. Así era como se planteaba la idea de lo que era la opinión pública. ¿Sí? Había que reunir en una verdad a todos. Era entonces vano oponerse a verdades que consideraban pues las verdades. O sea, finalmente, si nos adentramos en el mundo de la ilustración, pues encontramos cómo se va construyendo todo este ideario, que es muy rico, pero que se plantea eso, que hay unas verdades que se tienen que imponer también, porque son verdades que algunos saben ver. El punto es que, contrario, como ya dije, que era al absolutismo, en una forma así tal como la podían haber aceptado pocas décadas atrás,
lo que consideraba era que había que defenderse frente a la usurpación, pero por encima de todo simpatizar lo más posible y con todos los argumentos que se pudieran con el constitucionalismo. Esa, digamos, que era la directriz. Suscribió entonces las ideas que promovía José María Quintana, el padre de Andrés Quintana Roo, quien además de velar por la paz de la provincia yucateca, porque eso es muy interesante, había en Zavala un pacifista. Eso me ha hecho recordar también a Voltaire. Voltaire también era un pacifista. Hacía votos porque fueran fórmulas parlamentarias las que prevalecieran, o sea, no eran simpatizantes de la insurgencia. Digamos, ahí lo importante era, digamos, que el debate que se podía dar entre los inteligentes, entre los lectores de aquello que podía revelar verdades de gran calibre. En las páginas del Aristarco Universal, uno de los periódicos, en marzo de 1813, manifestaba entre las intenciones que animaban su publicación la siguiente: enseñar a nuestros ciudadanos con sencillez y claridad, perseguir el despotismo con valentía, conservar escrupulosamente la pureza de nuestro idioma y llenar finalmente, del modo posible, los deseos de los lectores juiciosos y el sagrado objeto de la libertad de escribir, restituida por nuestra Constitución al español. Esto, entre otras cosas, significaba para Lorenzo aquellos tiempos en que se asumía como alguien capaz de encauzar esa opinión. No perdió ocasión de demostrar que entre sus expectativas esa ocupaba un lugar especial. El marco de la Constitución le ofrecía una oportunidad de ponerla en práctica. El marco de la Constitución, la libertad de expresión, era lo que él estaba esperando para poder orientar esa opinión pública en la que creía. Otro ejemplo de los afanes por promover ese tipo de cuestiones es el que en el redactor Meridano declara haber hecho una traducción. Esto me pareció interesantísimo, porque no me acuerdo de haberlo recogido. Yo no me pude releer completa porque ya dije que el tiempo es lo que está más caro ahora. Bueno, haber hecho una traducción de la Constitución de Pensilvania, en la que veía atributos políticos como el equilibrio de poderes, del que ya habíamos hablado, el hecho de que el poder emana del pueblo y de que de éste recibe su autoridad. Entonces, estas traducciones, que por cierto, yo tengo un texto, digamos, una parte amplia de mi trabajo, que fue mi tesis doctoral, está dedicada a las traducciones de Zavala, porque ahí veo también cómo se fue construyendo como traductor, a quiénes tradujo y por qué tradujo. Se ha hablado, y esto se sabe, sobre todo en los terrenos de la historiografía, que Zavala era, bueno, inclusive llegó a ser un plagio, pero un plagio porque no le importaba tanto la fidelidad ni siquiera de los escritos. Esta traducción de la Constitución de Pensilvania, por ejemplo, dice que traiciona los capítulos. Lo que le interesaba es poner en evidencia, hacer circular las ideas de una Constitución que creía que tenía sentido que conociera, ¿sí? Entonces, no es la fidelidad del traductor, es el interés de este formador de opinión pública, volvemos sobre lo mismo, que quería decir cómo debía de conducirse la organización política republicana. Bueno, en este momento todavía no republicana necesariamente, aunque ya empieza a crecer a sus ojos esa posibilidad que los Estados Unidos representan. Ese va a ser, digamos que, pues una especie de luz en el camino que va a seguir siempre. En este primer momento lo tenemos simple y sencillamente convencido de que las constituciones son la vía para que la organización se pueda dar. Comenzaba entonces, digo aquí, la admiración por Estados Unidos, y tendría otras oportunidades para suscribir estas ideas que en 1813 lo llevaban a afirmar que además la ley era lo único que propiciaba la igualdad. O sea, si queríamos, digamos, abrazar la idea de la igualdad, solamente bajo la ley se podría tener esa igualdad. Entonces, todas estas conjunto de ideas van haciendo su efecto en la mente y en la actividad de Lorenzo de Zavala. Estaba seguro de que la Constitución española de 1812 era hechura de un conjunto de individuos sabios cuyo pensamiento buscaba procurar libertad, felicidad e ilustración, pero también estaba seguro, lo decía desde entonces, que la degradación anterior, o sea, la que se había vivido en los años anteriores, no iba a permitir a esa generación vivir y disfrutar de leyes tan humanas. O sea, confiaba en la palabra que habían logrado hacer Constitución, pero también decía, estamos muy lejos de poder disfrutar lo que emane de ella, porque es muy grande el peso del pasado que a él le parecía degradante. Esto, digamos, que es una tónica que está siempre pesando en la obra de Zavala. En mi revisión, ya lo dije, bastante obsesiva del análisis de la obra, esto se pone muchas veces de manifiesto.
Bueno, la otra cuestión es que a Lorenzo de Zavala no le bastaron las reuniones de sanjuanistas, ni siquiera la prensa, para, digamos que, hacer efectiva esta promoción de sus ideas. Fundó, cuando hubo alguna crisis en el seminario donde había estudiado, una casa de estudios, y en ese plantel se enseñó gramática española y latina, filosofía y elementos de derecho constitucional, y también, bueno, sobre todo esto, gramática española y latina, filosofía y elementos de derecho constitucional. Con eso él, digamos que, seguía fomentando la formación de estas, digamos que de estos cuadros de gente pensante que podía intervenir en las constituciones. Me tengo que saltar como 80 páginas porque ya vi el reloj y se me va a acabar el tiempo. No, 80 páginas no, pero sí como 10. Para decirles, digamos que las dos, bueno, hay varias experiencias de Zavala. Si yo acudo a mi esquema de la vida de Zavala, el que me hice para construirme una idea más, digamos que más apetecible de toda su trayectoria, dividiéndola en la experiencia yucateca, la de la Nueva España y después la República Mexicana, y la de su destino en Texas, o sea, su vida que lo va conduciendo hasta Texas. Bueno, me sucedió que ahora que quería hablar de los marcos constitucionales en los que Zavala se había movido, pues tuve que recurrir al mismo patrón, porque me encontré con que es en Yucatán y en estos años de juventud cuando Zavala se topa con la Constitución de 12 y empieza, digamos que, a formular todas estas ideas a propósito de lo que es y digamos que de lo benéfico que puede ser para la organización del gobierno tomar en cuenta los espacios de libertad que se abren con la Constitución de 12. Pero hay más, digamos que todas estas actividades que realiza lo ponen muy pronto en la condición de ser nombrado diputado, electo diputado a Cortes. No va a ir a las Cortes de Cádiz porque digamos que la decisión de Fernando de abolir la Constitución de 12 en 1814, lo que hace en cambio es mandar a la cárcel a Zavala. O sea, Zavala, digamos que promotor del constitucionalismo, cuando el rey dice no hay constitución, bueno, Zavala es acusado de estar alentando una constitución y va a dar a San Juan de Ulúa. Las páginas que hay sobre la experiencia de Zavala, los 3 años que está en San Juan de Ulúa, son muy interesantes porque cada quien hace sus distintas apuestas, que si la vida era, valga la redundancia, invivible, o si era vivible, o sea, qué fue lo que experimentó Zavala, qué aprendió en San Juan de Ulúa. Y bueno, aunque hay discusión de si tuvo que ir a San Juan de Ulúa para aprender inglés o ya lo había aprendido desde antes con el padre de uno de sus amigos, el asunto es que se consignan varias fuentes, que son 3 aprendizajes los que Zavala obtuvo durante los años en la cárcel. Tuvo contacto con la masonería, y ese es todo un tema. Tuvo contacto con los conocimientos de medicina que después le permitieron vivir de eso durante un tiempito, y tuvo también aprendizaje del inglés que lo mantuvo, porque si ya había hecho la traducción de la Constitución de Pensilvania, quiere decir que ya algo sabía de inglés, pero digamos que ahí a lo mejor lo practicó intensivamente, tuvo un quick learning, o sea, no sé qué tuvo, pero tuvo un intensivo de inglés los 3 años de San Juan de Ulúa. Y el asunto es que salió mejor preparado y además con relaciones muy interesantes. Las relaciones, bueno, con Bustamante, el contacto con Bustamante y el contacto muy posible con algunos de los soldados que habían venido con Mina y el contacto con los grupos de la masonería se hizo allí. Los caminos son intrincados, apasionantes también. Hay quien ha dedicado todo un trabajo a hablar de cómo se fue dando esta relación entre las distintas logias, pero el asunto es que cuando Zavala sale de allí, sale un tiempo corto para tratar de discretamente cuidarse un poco de las condiciones que prevalecen, pero además regresa a la Constitución en 1820, y al regresar, digamos que al reanudarse el marco constitucional, Zavala está otra vez un poco a sus anchas y otra vez puede manifestarse. O sea que sí vive como médico un poco, pero también no deja de participar en política. O sea, no deja de participar, ese gusanito ya lo tenía, y va a tener una segunda oportunidad, y es así aprovechada en Madrid, para ir a las Cortes españolas. Es en realidad en las Cortes en donde sobreviene la independencia de la Nueva España,
Pero la experiencia de las Cortes en Madrid es una experiencia, es así, constitucional, en la que Zavala será portavoz de necesidades locales, las de Yucatán, de necesidades americanas, las de que comparten los diputados americanos, y también de las que en el marco de un Congreso o de unas Cortes se están revelando cuánto efecto ha hecho el pensamiento ilustrado en esas gentes. Entonces hay, ahora sí que para dar y prestar, en esa condición de diputado en Madrid. Viene de una provincia, pero viene también del espacio americano que está, digamos que, efervescente y que está consiguiendo ya, digamos que lo que estaba buscando en alguna medida. Y bueno, insisto en que tengo que abreviar porque estoy viendo que me quedan como 5 minutos y yo quiero decirles muchas cosas más. El asunto es que los espacios en los que Zavala va a estar las comisiones en las que Zavala va a estar no son ninguna de ellas ajena. No quiere decir que sea un protagonista centralísimo, quiere decir que aquí interesa ver en qué comisiones estuvo, cómo no eran ajenas a los marcos de lo que él había vivido, el comercio, por ejemplo, o la salud pública, ¿sí? O sea, se discutían cosas que para Zavala eran importantes, eran interesantes, y él participaba con ese ánimo que después lo hizo regresar a la Nueva España, a convertirse también en un miembro activo de los 2 primeros congresos, ¿sí? O sea, Zavala va a participar en el Congreso de 22, en el Congreso de 23 y de 24, va a sobrevolar, como quien dice, la disolución que Iturbide haga del Congreso, de la primera asamblea, para instalarse en el Congreso otra vez y para mantenerse, digamos que, activo en esa necesidad de decir por dónde. Esa confianza en el marco constitucional es algo que Zavala ejerce con entusiasmo en el Congreso de 23 y 24, en donde, bueno, además vela ahí sí ya por sus intereses más cercanos. Por ejemplo, pertenece a la Comisión de Colonización y ahí se revela también todo ese interés que tenía. Yo encontré, por ejemplo, un dato, más bien se me hizo claro un dato interesante. Cuando Zavala va a las Cortes de Madrid, no cumplía con uno de los requisitos que tenían que cumplir los diputados, que era ser propietario. Tiene que recibir una fianza para poder ir. Yo no sé si de allí proviene o de dónde ese afán de Zavala de convertirse en propietario. O sea, Zavala va a hacer todo lo posible por ser un propietario y lo va a hacer de extensiones de tierra en Texas y de concesiones en Texas que, bueno, después le van a acarrear todas estas acusaciones de si es un traidor a la patria. Pero bueno, es otra parte que no me voy a meter porque les digo, ya es esta vida de novela que alguien la escriba y que alguien haga la película y después me invitan a ver. Pero bueno, el punto entonces es que esta condición de creer en la Constitución, de participar en la construcción de las leyes, es algo que Zavala tiene oportunidad de hacerse, ya les decía, primero desde el escenario yucateco, después en el escenario de la Nueva España, y en el escenario de la Nueva España, perdón, ya de México, con todas las vicisitudes que ocurren, o sea, con los cambios de gobierno, con sus, digamos que, disputas entre federalistas y centralistas, con su gubernatura del Estado de México, que también lo hace, pues, meter, digamos que, su cuchara en muchas cosas, pero siempre trayendo de la mano algunas de las experiencias que desde los marcos de las Cortes españolas pudo vivir. Los límites al poder, por ejemplo, de la Iglesia, que los comparte con las comisiones, con la Comisión de Asuntos Eclesiásticos que tienen las Cortes. Entonces, nada es totalmente nuevo, todo es transportable a una visión del mundo que quiere reorientarlo todo, que quiere darle, digamos que, ese marco constitucional, porque cree que las vías hacia, digamos que esa promesa del progreso están mejor trazadas. Digamos que esta determinación de Zavala no se detiene nunca, inclusive todos ustedes seguramente saben que Zavala, bueno, tiene esa ambivalencia, es un, digamos que, portador de las ideas liberales que han construido, que permitieron construir el ideario más dominante de nuestra historia, pero al mismo tiempo es señalado como un traidor, porque en un momento dado va a ser incluso vicepresidente de Texas. Pero en Texas y al parejo, digamos que de esta
incorporación a los rebeldes de Texas, él también va a creer en la Constitución, o sea, va a colaborar en la Constitución de Texas. ¿Cuál va a ser su colaboración? Ahí, eso sí me rompe el esquema, porque va a estar en la Comisión de Defensa y en la de Asuntos Navales o una cosa así, cosas que ya salen de mi esfera porque allí no entiendo bien cuál es la función, pero hay que decir que el Zavala de ese momento es un Zavala muy disminuido, muy lastimado por lo que ha ocurrido aquí, pero igualmente convencido de cuál es el camino por el que se tiene que delimitar y organizar la vida pública. El constitucionalismo de Zavala, entonces, es una nota que lo domina todo el tiempo, pero yo quisiera leer, para poder ser congruente con esta parte con la que comencé, con el epígrafe de Ignatieff sobre estas decepciones que que le ocurren al género humano, con solamente una cita de cuando Zavala se refiere a las Cortes de Cádiz o cuando se refiere a los congresos en México. Dice, refiriéndose a Cádiz, señala que las cortes que se llevaron a cabo allí y en Madrid, en ambas épocas constitucionales, dieron ejemplo de inexperiencia y ausencia de principios. Abandonaron asuntos graves y trataron como importantes cuestiones frívolas. Le parecen también parodias las reuniones que se dieron en Portugal, en Nápoles y en Piamonte en 1821, y en Francia 30 años antes solo le concede el mérito de haber sido original. Zavala pasa revista a los congresos en que tuvo participación y sostiene una opinión que obviamente tiende a ser un poco menos dura cuando se trata de aquellos en los que él mismo participó, sin que por eso estén exentas de crítica. Zavala es un duro crítico de lo que se logra en los espacios en los que se están elaborando las constituciones. Afirma que en el Congreso en 1822 afirma que estaba integrado de elementos heterogéneos. Su presidente, dice, hablaba con facilidad, pero lo hacía como si estuviese en el foro y no conocía el idioma de la tribuna. De manera indulgente asienta, aquello era ya mucho para un congreso, cuya mayor parte se componía de abogados medianos, de estudiantes sin carrera, de militares sin muchas luces y de clérigos canonistas y teólogos. Muy pocos eran los que podían decir con exactitud que poseían conocimientos en algún ramo. La escuela práctica nos faltaba a los americanos, y al referir como historiador hechos notorios y pronunciar un juicio sobre mis conciudadanos, es claro que estoy muy distante de disminuir el mérito de hombres cuyos esfuerzos sobre su educación eran prodigiosos. Para la Junta Instituyente formada por Iturbide, después de disolver esta primera asamblea, tiene cuestionamientos y reconocimientos. Como parte de ella, señala que el gobierno encontró en la Junta hombres capaces de oponerse a sus proyectos de dominación. Se ocupaban seriamente de tomar medidas administrativas y se advertía, afirma Zavala, una actividad, un celo, una aplicación ardiente a útiles trabajos, a leyes de reforma que hubieran servido de mucho en las circunstancias que habían quedado el país después de las dos revoluciones. Con respecto al Congreso de 1823, en el que asegura que priva el entusiasmo por el sistema federal, lo que suscribe es que los diputados cuentan entonces con un nuevo modelo, cuyo manual es la mala traducción de la Constitución de Estados Unidos. Finalmente considera que el acta constitutiva allí producida, y cito, apareció a los 4 meses, como si hubiera sido preciso hacer un gran esfuerzo para copiar artículos de la Constitución española y de la de los Estados Unidos del Norte y darles una forma regular y ordenada. Asegura que las discusiones fueron largas y acaloradas, la mayor parte de los discursos indigestos y poco convincentes. Sin embargo, la impresión del acta constitutiva fue recibida con entusiasmo por los que, según él, representaban la opinión pública. Ni qué decir que con respecto a la opinión que le merece la actuación del Congreso en los tiempos en que él, alejado y no por su voluntad del centro de la vida política, observaba lo que ocurría en el gobierno de Anastasio Bustamante. Allí dice, el Poder Legislativo lo que hacía era aprobar tumultos y deponer legislaturas y gobernadores. Lo que quiero simplemente señalar es que el ardor con el que defiende el constitucionalismo Zavala y digamos el entusiasmo con el que lo vive hace contraste con esas opiniones que formula cuando ya distante de esos episodios no le queda sino reconocer las limitaciones humanas. Zavala, digamos que cree en la ley, quiere colaborar para que se construya de la mejor manera y digamos que eso instale la mejor plataforma para el bienestar de los hombres, pero vive toda su vida decepcionado de los hombres, decepcionado del tamaño de las miserias de los hombres. No por nada, cuando yo terminé el trabajo sobre Zavala, elegí como un epígrafe esa, digamos que, frase del ilustrado por todas partes que fue Immanuel Kant,
que dice que con una madera tan torcida como es el hombre, no es posible hacer nada derecho. Digamos que esa fue, digamos que una de las cosas que aprendió Zavala, pero quizá una de las cosas que yo quisiera dejar es también la impresión de que hay que renovar el entusiasmo, hay que volver a creer en que se pueden formular leyes, pero que hay que saber que no es preciso buscar o imitar, sino que ya estamos grandecitos para procurarnos las que de verdad sean nuestras. Muchas gracias.